Hola a todos y bienvenidos a The Breakfast, del podcast de procesos creativos y marcas para líderes o para personas que quieran ser líderes. Mi nombre es Pablo López Antes, creo que nunca me presenté. Hicimos ya 3 capítulos en YouTube, en video. Pero bueno, lo importante es lo que dije, no quién soy. El día de hoy quiero hablar de algo que no es tan técnico, pero es igual de necesario para poder construir marcas o para poder mantener procesos creativos en la vida de cada uno, y eso es la consistencia, la disciplina y el impulso. Si es que pensamos un poco en cuando tenemos una idea y vamos a ese momento en el que estamos enamorados de la idea y es hermoso, todo es color no solo de rosa, sino de muchos, muchos, muchos colores, porque creemos que cuando esa idea se ejecute nuestra vida va a ser distinta, ¿no? Es como, llegó ese momento en el que algo pasó en mi cabeza. Y después de todo, eso que pasó, me enamoré de esta idea que parece que me va a dar alas. Y después viene el camino difícil, que es hacerle realidad. Cuando nos enamoramos de las ideas, lo más lindo debería ser hacerles realidad. Pero a veces es la parte un poco más complicada de crear ideas, de crear marcas, de crear lo que sea. Porque ahí es donde entra este factor de pelea entre, para mí, consistencia, disciplina e impulso. Y para esto quisiera como establecer qué es cada cosa, ¿no? Eh, la consistencia creo que es la amiga de todos los que tenemos que ser creativos en algún punto de nuestra vida, porque es quien nos permite seguir. Muchas veces cuando tienes una idea, cuando eres una persona muy creativa, eres una persona muy ligada a tus emociones, por lo cual dependes mucho de qué emoción tengas ese rato para poder elegir o no la consistencia. Pero ahí es cuando se vuelve tricky la parte de crear, porque a veces tienes un mal día y es normal, ¿no? Todos los humanos los tenemos, y ahí es cuando la consistencia debería venir a ser como que esta mejor amiga, ¿no? Sabiendo que la consistencia es este factor de saber de dónde viene tu idea, de enamorarte y de mantenerte ahí. Entonces, pero sobre todo mantener creencias, y mantener las creencias que tú puedes llegar a tener sobre esta idea, ¿no es cierto? Entonces, esta idea va a ejecutarse para ayudar a X persona, para permitirme mostrar esta parte de mi cerebro creativo, para eh, crear yo y punto. Entonces, cuando tengo esas creencias tan internalizadas, probablemente la consistencia vaya a ser mucho más fácil que cuando tengo una idea y digo, qué lindo tener esta idea, mañana ejecuto y total mañana me levanté con un mal día porque me peleé con X persona y ya no está. Entonces, por eso creo que el momento en el que tenemos las ideas va a sonar un poco cursi. Creo que hay que hacerles cartas. Eh, en plan de saber en verdad por qué están aquí. Y si es que en verdad son para nosotros. Y si es que en verdad lo que estoy creando es para que yo pueda ser parte de algo más grande. Y no solamente por ego o por vanidad. Y la consistencia viene cuando sabe que ese ego no existe. Pasa algo similar con la disciplina, pero la disciplina es como esta hermana mayor de la consistencia que es un poco más mal genia y que llega a poner reglas. Cuando la consistencia no es suficiente, es cuando recurrimos a esta disciplina creativa de todas las mañanas a las 4 de la mañana me levanto, escribo 2 horas y luego a las 6 salgo a hacer ejercicio, y a las 7 como un huevo duro, y a las 8 café, y a las 9 llego a la oficina. Ahí es cuando las cosas se ponen un poco más extremas, y para un cerebro creativo es mucho más difícil acatarse a eso que a una consistencia más amable. Pero no quiero decir que eso no es necesario, porque según un análisis que hice hace un tiempo, la disciplina y el impulso vienen de un mismo lugar. El impulso viene para decirte, dale, tú puedes. Y la disciplina viene para mantener ese impulso. Pero si la vemos, lo que pasa con los creativos o con las ideas cuando estamos teniendo es que a veces la disciplina puede ser como muy fuerte, muy extrema, como para quedarse aquí con nosotros y ayudarnos a cumplir nuestros objetivos. Sin embargo, cuando le encontramos el porqué, al igual que a la idea que tenemos que encontrar el porqué, viene un poco más este cariño, ¿no? Que es el goce de analizar como estas emociones con las otras emociones que tenemos internas, ¿no? Entonces, eh,
Lo que quiero decir con esto es que la disciplina viene desde la obediencia, ¿no? Viene desde las reglas de algo, de alguien o de mí mismo cuando me puse, mientras que la consistencia viene desde la parte más interna de haberme enamorado del porqué de la idea. Entonces aquí no quisiera que elijamos la una o la otra, sino que sepamos cuándo pedir la una o cuándo pedir la otra. Sabiendo que la consistencia como tal, dentro de un proceso de creación, sea de una marca o sea de una pintura, un libro, un poema, una canción, la consistencia va a tener que venir de saber el por qué. Y la disciplina va a tener que venir mucho más del así dicen que se hacen las cosas y por eso hazlas tú. Y cuando vienen clientes de acá, muchos buscan esta disciplina. Muchos buscan el decirnos, oye, ¿qué hago? ¿Cuántos posts subo? Y dime para yo cumplir. Porque ya necesito a alguien que me diga que sabe, porque como ustedes saben, ustedes díganme, yo cumplo. Y nosotros no nos gusta ir tanto por ese lado. Cuando el cliente ya lo pide mucho y así lo hacemos, pero no nos gusta ir tanto por ese lado, sino mucho más desde el enamorarse del por qué y volver ese por qué lo consistente. Porque es mucho más sencillo para la persona que está ejecutando de aquí en 3 años seguir enamorado del por qué que tener que cumplir con un libro que te diga que tienes que subir 6 veces a la semana porque así se hacen las cosas. Y creo que esto viene mucho también al trabajar con marcas que a la final tienen que construirse en 7 años, en 10 años, y no en 3 meses o en un post de Instagram. Y cuando apelamos a la disciplina, probablemente vaya a ser muy efectiva al comienzo, muy efectiva. Pero a largo plazo probablemente vaya a ser un candado que está cerrado y que no hay cómo abrir. Entonces imaginemos que el momento en el que estamos creando algo, necesitamos primero entender el por qué para que ese impulso llegue solito y que esta consistencia sea el camino que me lleva a cumplir esos objetivos. Mientras que la disciplina va a ser como que todo el tiempo ahí. Capaz que la disciplina, el rato en el que ya cumples el objetivo, también sigue, ¿no? Mientras que la consistencia capaz y muta un poco. Y es, oye, ya cumplí esto, ¿qué más puedo ir haciendo? Para poder construir esta gran idea que estoy teniendo, que muchas de las veces a nosotros que somos una agencia de branding, son marcas. Y si es que vamos un poco más al trabajo de negocio, porque como saben, la marca es bastante transversal al negocio, cuando vamos un poco al trabajo del negocio como tal, cuando las personas que trabajan contigo se enamoran del por qué, es mucho más fácil que las cosas se hagan versus el vos tienes que hacer esto porque así yo digo y porque son reglas y ya. Y alguna vez escuché en una empresa en la que trabajé hace muchos años, eh, yo entré en la empresa, teníamos un jefe súper chévere, se fue y luego llegaron otras personas y bueno, lo que pasó fue que mis compañeros que se quedaron ahí trabajando me dijeron que la nueva persona que llegó ahí dijo, se acabó la era de negociar las reglas. Aquí yo voy a mandar desde el miedo y porque es la manera más efectiva y viene mucho desde la disciplina, ¿no? Desde el así se hacen las cosas porque yo digo y punto. Y de las personas que estábamos ahí trabajando, creo que queda una y ya no existen más. No porque sea feo que te pongan reglas, sino porque no tienes una explicación de esas reglas, sino porque no hay ese entender el por qué. Y lo mismo pasa cuando estamos construyendo marca y viene un cliente y nos dice, oye, sube esto, que le digamos, oye, sube esto cada 3 días y verás que te va a ir bien. Va a hacerlo, pero no va a entender el por qué. Y probablemente cuando no se cumpla, porque con la disciplina se mantiene por resultados, ¿no? No por construcción. Y cuando no se cumpla ese resultado, probablemente digan, no, ya no me interesa, entonces fue un mal servicio, o no me sirvió. Y creo que estos también son cosas que podemos hacer nosotros. Y no necesitamos contratar una consultora de branding para saber que necesitamos enamorarnos de nuestras ideas y de nuestro porqué antes de poder hacer algo. Y tengo muchas personas que a veces me dicen como que solo, que no me interesa vender, que las marcas con las que yo trabajo vendan. Y no es tanto eso, porque creo que una marca que está enamorada de la problemática que está solucionando puede vender. Y es más, capaz y vende más, y capaz y vende mejor, y vende a la gente correcta, y se queda más tiempo, y muta de una manera mucho más orgánica, y se queda en la mente de los consumidores. Pero cuando vienen estas reglas premeditadas que te dan un libro de 6 cosas que tienes que hacer para que tu marca funcione, eh, puede que a esa persona le haya servido, pero no significa que a ti también te tiene que servir. Porque si no, todas las marcas serían igualitas. Si hubiera una manera de hacer las cosas, todas las marcas serían iguales. Todas. Es como alguna vez escuché a una nutricionista que decía, si es que yo hubiera la receta perfecta para bajar de peso, todos estuviéramos flacos.
Y no está bien decir flacos en un podcast porque no quiero hablar de los cuerpos de nadie, pero es para dar un poco el ejemplo, ¿no? Eh, y aquí viene un poco que no existe la receta perfecta, sino existe el por qué. Que a la final es de eso lo que se mantiene a largo plazo. Si es que veamos a marcas que son súper grandes, han mantenido su porqué muchísimo tiempo. Las marcas que están en el número uno, hagan la clásica comparación Coca-Cola versus Pepsi. Eh, Ahorita, bueno, Coca-Cola Light está teniendo un resurgir gigante, es como el SKU más vendido en Estados Unidos. Pero si es que nos vamos a la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi, lo que puede pasar con Pepsi es que no es consistente, ¿no? Entonces, sí, está bien siendo la segunda. Muy bien, porque ser la segunda también es súper difícil. No digo que no tengan su mérito, pero no son la que la gente ama. Y cuando amas algo es porque mantienes ese porqué. Y cuando esa consistencia se mantiene, las cosas después llegan solitas. La consistencia viene de decir muchos nos y de aceptar los sís de una manera como mucho más abierta. Porque imaginemos que en el uno el objetivo es como esta meta y en el otro el objetivo es como una regla en la disciplina. Pero cuando vamos a la parte de la consistencia, cuando decimos los nos, que eso es algo que todos podemos inferir, ¿no? Que hay que decir mucho no, si es verdad, pero esos nos van construyendo también algo. Entonces, a futuro, esos nos se vuelven sís de otras formas. Les quiero contar una experiencia personal que tuvimos en Breakfast, que somos una agencia de branding en una ciudad que no es tan grande, la verdad. Y muchas veces nos han escrito para que manejemos redes sociales o para que hagamos ejecución de campañas de comunicación. Y si bien los estudios los tenemos dentro de la agencia, creo que podríamos hacerlo. Capaz si no lo podemos hacer tan bien como una agencia que esté especializada, pero no lo vamos a hacer porque no es nuestra especialización. Porque ese no que yo te dije ahorita es un sí para cuando después tú busques branding. Y vas a decir, es que me dijo que no porque eso es fiel a ellos. Y no es por echarnos flores, pero creo que es algo que hemos hecho bien. Que es algo que esos nos han sido tan difíciles a veces porque son contratos que son súper interesantes monetariamente, ¿no? O sea, como que tienes un fee mensual por X cantidad de dinero, por lo cual puedes tener más equipo y puedes planificar más. Pero luego decimos, sí, nos vamos a desenfocar. Y para lo que estamos aquí, por lo que nos enamoramos de la idea de tener algo, se va a ir. Y después las ideas son tan ingratas a veces que visitan otras cabezas que las pueden ejecutar de otra manera y allá vos. Entonces, de lo que quieres con este capítulo, que es un poquito más filosófico que práctico como los otros, es a despertar esas ganas de encontrar los porqués y hacernos esas preguntas que tal vez nos metan en problemas internos por un momento y después podamos sacar un porqué de verdad. Cuando no podamos hacer algo, y aquí creo que es algo como muy, un tip que alguna vez leí y me sirvió mucho, cuando estamos procrastinando algo o estamos metidos mucho en nuestras emociones, preguntemos el por qué estamos haciendo las cosas. Personalmente me pasó el otro día, hace no mucho, es más, que nos sentamos a hacer una estrategia de una marca y estaba así sentado y decía, bueno, ya hagamos. Y con mi ñaña, que es con quien hacemos las estrategias, me dice, ya hagamos, estamos haciendo así. Y le dije, oye, no, o sea, no me está sirviendo esta manera de hacer las estrategias. Y ella me dijo, oye, me estoy sintiendo igual. Entonces, en ese momento no teníamos que hacer la estrategia por hacer, teníamos que encontrar el por qué estamos haciendo estrategia nosotros de marca para que eso haga sentido y que el momento en el que hagamos la estrategia, de verdad, presentemos algo que valga la pena. Porque si que hacemos por hacer, probablemente hubiéramos sacado algo porque tenemos el conocimiento y las figuras y las formas y todo, pero no hubiera habido ese factor de verdad apersonarse de algo que no es nuestro, que es por lo que los clientes nos buscan. Entonces, haber puesto una pausa ese rato y haber dicho, oye, mejor metámonos a entender el por qué queremos seguir siendo consistentes haciendo estrategia de marca y luego hagamos la estrategia de este cliente, nos permitió tener un mejor resultado. Preguntarnos mucho el por qué estoy aquí, qué es lo que necesito de esto, qué es lo que puedo aportar a esto. Y cuando estoy haciendo una marca, también preguntarme por qué estoy aquí, quién soy, hacia dónde voy y qué quiero construir a largo plazo. Y que ese sea el motor que mi público interno tenga, que mi público externo también tenga, que se pueda enamorar de eso. Creo que va a ser algo súper, súper interesante que pasa con las marcas ahorita que lo están rompiendo. Pensemos en marcas súper jóvenes. Yo siempre pongo el ejemplo de Casto en España, que es esta cafetería que es una ventana. Bueno, ahorita tienen creo que dos más. Pero era una ventana, comenzaron así siendo una ventana en la que vos te vas y en la fila, es en Malasaña te das una vuelta y la fila seguía así. La comida deliciosa.
El café increíble, todo súper bien. El producto, a ver, no dejaba nada que desear. Pero ellas sabían lo que son desde el primer momento. Y era ser bollos, porque ellas, bollería, eso decían, ¿no? Y desde ese lado, comenzar a construir desde lo que en verdad sabes que haces bien y luego comenzar a sacar otras cosas y luego comenzar a sumarte a las modas. Y ahorita van 3 locales en Madrid, que no es tan fácil mantener 3 locales en Madrid. Entonces, y es una marca súper joven que tiene 1 año y medio, 2. Y lo mismo pasa con las marcas súper antiguas, también no. O sea, pensemos, Mercedes-Benz sigue siendo Mercedes-Benz, por más que hayan 10.000 carros chinos que llegan a la puerta de nuestras casas con 10.000 promociones. O marcas que también están creadas para ser más baratas. Pensemos en el Tutti, está creada para ser más barata. Y eso lo hace consistente, y punto. ¿Y ellos qué quieren? Que la gente gaste menos. Sí, de ahí tendrán modelos financieros que les ayuden, tendrán un músculo de una empresa que les ayude, pero el por qué está ahí y se ve en todo. Y se casan con eso y no porque la gente no quiera o porque hay que cholo ir al tutti, cambian. No, porque ellos saben por qué están ahí y no, eso no le hace choro ni le hace nada malo. Entonces pensemos en que el casarme con una parte de la idea del por qué está ahí me va a hacer que esto crezca, sino porque la gente se demora tanto. Imaginemos al escritor de Game of Thrones que se demora tantos años escribiendo un libro de Game of Thrones, porque el man confía en la historia, porque el man confía en su creatividad, pero también confía en hacia dónde le está llevando la historia y sabe por dónde está saliendo. Las marcas son propuestas artísticas en cierto punto también, no completamente, pero sí lo son en cierto punto. Entonces, cuando te imaginas de eso, cuando te imaginas qué pasa con eso, vas a decir, sí, la mía también podría hacerlo y darte ese permiso de volverte un proceso creativo a tu marca, les juro que es la cosa más rica que existe en el mundo. Así. La verdad, este capítulo sí estaba un poco, no estaba tan metido en un guión como los otros, porque quería analizar en conjunto qué es esto de la consistencia, la disciplina y, como les decía, el impulso de poder llegar a mantener una de estas dos cosas. Y todo inicia con un porqué. Si quiero buscar disciplina, voy a buscar un gurú que me diga qué tengo que hacer y cuál es la receta y cuál es el método y te vendo mi método X, mi método X, mi método X, ¿no es cierto? Pero es que quiero consistencia a largo plazo. Probablemente el gurú no sea nadie más que yo mismo. No yo, Pablo Pesante, sino la persona que está viendo este capítulo también. Y preguntarte las cosas es lo que en verdad te va a llevar a mantener esa consistencia. Pueden haber expertos que te ayuden, pero que alguien te diga una receta infalible, la verdad dudo mucho. Eh, es un poco un cuestionamiento también a qué estamos consumiendo, qué estamos haciendo y cómo esta adicción a lo rápido y a lo fácil se ha vuelto tan preocupante a largo plazo, porque no hay propuesta. No hay una propuesta social, creativa, cultural por parte de las marcas. Todas son iguales, todas se ven iguales, todos hacen lo mismo cuando siguen las tendencias generales, ¿no? Pero cuando llega una que la rompe, las otras que estaban siguiéndole le van a seguir a esa que la rompió. Entonces aquí la invitación viene a preguntarnos en verdad por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué estoy solucionando. Todas las marcas vienen a solucionar un problema que la gente quiere que se le solucione. Todas. ¿Y cómo hago que ese problema se solucione de una manera más hacia lo que soy yo como brand manager, como gerente, como CEO, como gerente de marketing? Y creo que desde ahí viene el comienzo de un trabajo de un branding consciente a largo plazo o de un proceso creativo. La verdad son algunas preguntas con las que quisiera que nos quedemos y sigamos siempre respondiendo esto hacia adentro. Como les digo, un capítulo que la final a mí me gusta poder pensar en cámara y por eso tengo tantas pausas entre palabra y palabra, creo, porque lo estoy haciendo aquí en vivo. Y a largo plazo quisiera que esto nos sirva para saber que el único camino disponible es el nuestro, el propio. No el de un gurú, no el de un libro, sino el de la mezcla de cosas que hemos escuchado y que hacen sentido para nosotros. Remixiemos nuestros contenidos y, y lo que consumimos también, ¿no? Al final eso nos va a dar nuestra propia visión. Y nada, la verdad, espero hayan disfrutado este capítulo, espero se queden con la mente un poco hecho yogurt, que al final yo también me quedé así. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Breakfast. Sigan aquí comentando, si quieren suscríbanse, si quieren déjenos un mensaje por nuestras redes, les esperamos siempre.